Hola, hola, mi gente apasionada por las series turcas. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de drama, celos y sonrisas que esconden más de lo que aparentan. Hoy vamos a desentrañar esas miradas que dicen más que 1000 palabras, esos gestos sutiles que revelan la tensión que a veces se esconde detrás de las fachadas perfectas. Si eres de los que disfrutan analizando cada detalle, cada roce, cada parpadeo sospechoso, entonces estás en el lugar correcto. Prepárense para un recorrido por algunas de las mejores producciones turcas, donde los celos se disfrazan de sonrisas y las miradas lo dicen todo. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este contenido, no olviden darle al botón de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras en el universo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy nos sumergiremos en un mar de emociones donde la envidia y los celos bailan al son de sonrisas fingidas, cortesía de las mejores series turcas. Vamos a analizar esos momentos donde la tensión se corta con un cuchillo, donde los protagonistas hacen malabares con sus verdaderos sentimientos y donde la frase, todo está bien, suena más falsa que billete de $3. Y para empezar este análisis en profundidad, vamos a viajar hasta los sets de Love is in the Air, o como la conocimos en España, Senkalkam. Esta comedia romántica que nos conquistó a todos tiene momentos de altísima tensión celosa. ¿Recuerdan la química innegable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat? Pues bien, esa misma chispa hacía saltar chispas cada vez que alguien más intentaba acercarse a alguno de los dos. Especialmente Serkan, quien al principio se mostraba como un hombre frío y calculador, pero que con la llegada de Eda, sus celos se volvían tan evidentes que a veces hasta resultaban graciosos. La serie es un claro ejemplo de cómo la rivalidad puede despertar los sentimientos más profundos y a veces incluso llevar a situaciones muy divertidas. Los celos de Serkan, aunque a veces disimulados, siempre terminaban saliendo a la luz. Su mirada, ese ligero movimiento de mandíbula, delataban su inquietud cuando veía a Eda con otro hombre, incluso si era solo un amigo. Y Eda, por supuesto, no se quedaba atrás. Sus celos, aunque más sutiles, también se hacían notar en sus gestos y sus respuestas, especialmente cuando Serkan parecía darle demasiada atención a otra mujer. Los celos en Love is in the Air no eran el típico drama exagerado, sino más bien un juego de miradas y reacciones que nos hacían reír y a la vez sentir la tensión de la situación. Y justo por eso la incluimos hoy en nuestro vídeo, porque nos muestra cómo los celos pueden ser un motor que impulsa la trama, pero también un reflejo de los sentimientos más profundos de los personajes. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, hicieron un trabajo impecable transmitiendo esa tensión y ese juego de miradas que mantuvo a la audiencia enganchada desde el primer capítulo. Y no podemos dejar de mencionar las situaciones cómicas que se derivaban de estos celos, como cuando Serkan intentaba disimular su interés por Eda, pero sus acciones lo delataban completamente. Recordemos aquella escena donde Serkan, supuestamente indiferente, terminaba apareciendo en cada lugar al que iba Eda con algún amigo o compañero. O cuando, fingiendo no prestar atención, escuchaba atentamente cada conversación, dispuesto a intervenir al menor indicio de coqueteo. Su control de la situación era tan meticuloso como inútil para disimular sus celos. La serie es una joya en el género de comedia romántica y muestra que los celos, en su justa medida, pueden añadir una dosis extra de emoción y diversión. Su éxito mundial se debe en gran parte a esa química que saltaba de la pantalla y a la forma en que la serie supo jugar con las expectativas de la audiencia. El guión astutamente utilizaba estos momentos de celos para generar situaciones hilarantes y acercar aún más a los personajes, creando una dinámica que enganchaba al espectador. Los celos, lejos de ser un obstáculo, se convertían en una herramienta narrativa para fortalecer la relación entre Eda y Serkan. Y es que en el fondo cada mirada celosa, cada gesto de incomodidad, eran una manifestación más de ese amor que intentaban negar, pero que era imposible ocultar. Love is in the Air nos demostró que los celos pueden ser graciosos, tiernos y sobre todo, una prueba más de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la propia inseguridad. Ahora cambiamos de registro y nos adentramos en el universo de Erkay, una historia de venganza y amor que nos hizo sufrir y suspirar a partes iguales. En esta serie los celos no son solo un juego de miradas, sino que se convierten en un arma que puede destrozar vidas. La trama gira alrededor de Reyyan y Miran, dos jóvenes cuyos destinos se entrelazan en una maraña de secretos y odios ancestrales.
Aquí los celos tienen mucho más peso y están ligados a la historia familiar. La rivalidad entre las familias Aslan Bey y Adolu, la sed de venganza y el amor prohibido entre Reyyan y Miran hacen que los celos se conviertan en un elemento constante en la narrativa. Los celos de Miran especialmente son intensos, casi obsesivos. El dolor que siente al ver a Reyyan cerca de otro hombre, lo ciega y lo lleva a tomar decisiones precipitadas que a menudo agravan la situación. Y Reyyan, aunque intenta mantener la calma, también sufre ante la idea de que Miran pueda sentir algo por otra mujer. Sus celos son más silenciosos, pero no por ello menos dolorosos. La serie destaca por el drama y la intensidad con la que se exploran los celos, mostrándolos como una fuerza destructiva que puede causar mucho sufrimiento. Los actores Ebru Şahin y Akın Aksu lograron transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de ese tormento que vivían a causa de los celos. Recordemos aquellas escenas donde la mirada de Miran se oscurecía al ver a Reyyan con Azat, su pretendiente impuesto, o cuando Miran, consumido por la rabia, tomaba decisiones impulsivas que solo perjudicaban su relación con Reyyan. Y Reyyan, por su parte, a pesar de intentar mantener una actitud firme, no podía evitar mostrar su vulnerabilidad ante la presencia de otras mujeres en la vida de Miran, especialmente cuando se trataba de la sombra de su difunta esposa. Los celos en Erkay no son un simple capricho, sino una consecuencia de la historia y las circunstancias que rodean a los protagonistas. Son un reflejo del dolor y la frustración que sienten al no poder estar juntos y al tener que enfrentarse constantemente a la oposición de sus familias. La serie nos muestra cómo la envidia y el resentimiento pueden envenenar las relaciones y hacer que el amor se convierta en una batalla constante. La intensidad de los celos en Erkay se alimenta también de la desconfianza y la incertidumbre. La historia familiar de Miran, marcada por la venganza y la traición, genera una constante paranoia que lo lleva a dudar de las intenciones de todos, incluso de la misma Reyyan. Y Reyyan, por su parte, aunque confía en el amor de Miran, no puede evitar sentir celos ante el peso de su pasado. Esta producción turca es un claro ejemplo de cómo un amor obstaculizado por la venganza y los celos puede generar una historia dramática y emocionante. Si les gustan las tramas complejas con mucha carga emocional, Erkay es una serie que no pueden perderse. Es una historia que nos lleva al límite de nuestras emociones, mostrándonos cómo los celos pueden ser una fuerza destructiva, pero también un catalizador que nos obliga a enfrentarnos a nuestros miedos y a luchar por lo que realmente queremos. Y ahora vamos a viajar hasta las intrigas palaciegas de El Sultán, una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano y nos muestra las luchas de poder, las ambiciones y los romances prohibidos. Aquí los celos no son un juego de jóvenes enamorados, sino una herramienta para mantener el control y ganar influencia en la corte. Los celos de Hürrem Sultán son legendarios, y es que ella hará lo que sea para asegurarse el amor y la lealtad de Suleimán. Pero no es la única que siente celos, también tenemos a las otras concubinas y mujeres de la corte, que harán lo que esté en sus manos para ganar el favor del sultán, causando mucha intriga, drama y conflictos. Los celos en el sultán tienen un componente político muy fuerte. No se trata solo de amor y pasión, sino de poder y supervivencia. Las mujeres de la corte compiten entre sí para ganar el favor del sultán y asegurarse un buen futuro para sus hijos. Los celos son un arma que usan para debilitar a sus rivales y ascender en la jerarquía del palacio. Recordemos las intrigas y conspiraciones que Hürrem urdía para eliminar a sus rivales, desde Maidebran hasta las otras concubinas que osaban acercarse a Suleimán. Y no solo ella, las demás mujeres también participaban en este juego de poder, utilizando los celos como una herramienta para ganar influencia y eliminar a sus adversarias. Los personajes de esta serie, interpretados por un elenco de actores de gran calidad, nos muestran cómo la envidia y la ambición pueden corromper hasta los corazones más nobles. Los celos se convierten en una fuerza destructiva que genera intrigas, conspiraciones y asesinatos. La serie es un viaje a otra época, donde los celos no eran solo un sentimiento personal, sino una estrategia para mantenerse con vida y asegurarse un lugar en la historia. Y si hay algo que el sultán nos muestra es que los celos pueden ser mucho más peligrosos que cualquier guerra. Los pasillos del palacio eran un hervidero de ambiciones, y cada gesto, cada mirada, podía ser interpretada como una amenaza. La serie nos muestra cómo el poder y la ambición pueden envenenar las relaciones, convirtiendo el amor en un campo de batalla donde las emociones son utilizadas como armas. Los celos en este contexto son una manifestación de la lucha por la supervivencia y el deseo de alcanzar una posición privilegiada en la corte.
Y la intensidad de los personajes, la riqueza de los escenarios y los vestuarios hacen de esta serie una joya de la televisión turca. Si les gusta la historia y los dramas palaciegos, no se pueden perder esta producción. Es una clase magistral de cómo los celos y la ambición pueden moldear el destino de las personas. La serie nos enseña que en ocasiones el amor y el poder son fuerzas que pueden ser tan destructivas como una guerra, y que los celos son un arma que puede ser utilizada tanto para conquistar como para destruir. Ahora dejemos atrás las intrigas palaciegas y volvamos a las comedias románticas con Erkenci-Kuş, o como la conocimos en algunos lugares, Pájaro Soñador. En esta serie los celos tienen un toque más divertido y desenfadado, pero no por ello menos intensos. La trama gira alrededor de Sanem y Can, dos jóvenes cuyos destinos se cruzan en una agencia de publicidad. La química entre ellos es innegable, pero sus personalidades chocan constantemente. Los celos de Can son bastante evidentes, especialmente cuando ve a Sanem cerca de otros hombres, pero también hay ocasiones en las que es Sanem la que se consume por los celos. Los momentos cómicos derivados de estas situaciones, las miradas de desconfianza, los comentarios sarcásticos y las indirectas son una constante a lo largo de la serie. Recordemos aquellas escenas donde Can, fingiendo estar tranquilo, vigilaba cada movimiento de Sanem cuando aparecía algún otro pretendiente, o cuando Sanem, celosa por las constantes atenciones de Can a otras mujeres, decidía tomar cartas en el asunto con situaciones hilarantes. Pero Erkenci-Kuş no se limita a la comedia. También explora temas como la confianza, la inseguridad y el miedo a perder al ser amado. Los personajes deben aprender a superar sus celos para poder construir una relación sana y duradera. Los actores Demet Özdemir y Can Yaman lograron transmitir a la perfección la química y las emociones de sus personajes, haciendo que la audiencia se enamorara de su historia. Los celos en Erkenci-Kuş son un reflejo de la inseguridad y el miedo a ser reemplazado, una emoción que todos hemos experimentado alguna vez. La serie nos muestra que los celos pueden ser superados con confianza, comunicación y mucho amor. Y que a veces una buena dosis de humor es la mejor medicina para combatir la envidia. Esta serie es una joya en el género de la comedia romántica, y muestra que los celos pueden ser una fuente de tensión, pero también de diversión. Si les gustan las historias con mucho humor y romance, no se pueden perder Erkenci-Kuş. La serie nos enseña que el amor puede ser un juego divertido, pero también un camino lleno de obstáculos, y que los celos, aunque pueden ser dolorosos, son una oportunidad para crecer y fortalecer la relación. Los personajes de esta historia nos recuerdan que la confianza y la comunicación son fundamentales para construir un amor duradero, y que al final, la risa es la mejor aliada para superar cualquier adversidad. Hemos recorrido un camino emocionante a través de estas series turcas, y espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando las miradas, los gestos y las sonrisas que esconden los celos más profundos. Hemos visto cómo los celos pueden ser una fuerza destructiva, pero también un motor que impulsa la trama y nos permite explorar las emociones más complejas de los personajes. Desde la tensión cómica de Love is in the Air, pasando por el drama intenso de Erkay, las intrigas palaciegas de El Sultán y el desenfado de Erkenci-Kuş, hemos tenido un amplio abanico de experiencias que muestran cómo este sentimiento puede ser abordado de diferentes maneras en las series turcas. Les agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿qué les parecieron las series que analizamos hoy? ¿Cuál es su escena de celos favorita? No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por favor, no olviden darle un me gusta si disfrutaron del vídeo, compartan este contenido con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el maravilloso mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.